No va. Está cerrado, ¿no? Está. Hola, hola, ¿sí? Sí, sí va. No se escucha. Funciona. Perdón, ¿eh? Empezamos, si os parece. Buenos días a todas y a todos. Gracias, en primer lugar, por acudir a la convocatoria
de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan en esta comparecencia de prensa la Directora General de Políticas Sociales, Infancia y Familia y el presidente autonómico de Cruz Roja Española. Un asunto para la comparecencia de prensa en el día de hoy, que es la presentación de lo que hemos denominado ya y conocen espacios educativos saludables como herramienta de integración y de desarrollo social para menores que se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social en la comunidad autónoma de Extremadura. Saben la vocación que tiene este Gobierno de la Junta de Extremadura por cubrir las necesidades que puedan tener los menores que se encuentran en riesgo o que se encuentran en exclusión social. Es una vocación que viene de lejos. Es una voluntad de la Junta de Extremadura por luchar, en definitiva, contra la mal denominada pobreza infantil y que nosotros pensamos que es mejor trabajar, en lugar de luchar contra la pobreza infantil, luchar por la inclusión social, que es verdaderamente a lo que tenemos que dedicar nuestro esfuerzo, ya que no existe la pobreza infantil aislada, sino que lo que existe son familias vulnerables que conllevan a que los niños no tengan cubierta, los niños y las niñas no tengan cubiertas las necesidades básicas que tienen. Y esto ha sido consecuencia, en parte, a la crisis económica que está viviendo este país y que nosotros tenemos que intentar poner todo de nuestra parte para que puedan integrarse de la mejor forma posible. Para esto, durante el periodo escolar, las necesidades sociales, las necesidades educativas, las necesidades nutricionales, las necesidades de ocio y las necesidades de tiempo libre están cubiertas por un excelente sistema educativo del que disponemos en la comunidad autónoma de Extremadura. Pero esto no es así, no puede ser cubierto por el sistema educativo en los periodos que no se consideran periodos escolares. En esos periodos extraescolares, y así lo hemos tenido en cuenta desde que estamos en el Gobierno, como también además lo reconocen el resto de los grupos políticos en la Asamblea de Extremadura, se hace necesario que la Junta de Extremadura las necesidades de estos menores las tenga en cuenta, las haga suyas y ponga en marcha, con la excelente participación de Cruz Roja Española, a la que muestro desde ya mi más sincero agradecimiento, esta forma de integración social que son los espacios educativos saludables. Les decía, es de esta forma como ponemos en marcha los espacios educativos saludables en esta edición del año 2017. Espacios educativos saludables que son bastante más que abrir los comedores escolares. Son bastante más que abrir los comedores escolares. Son un recurso de atención a la infancia desde el punto de vista socioeducativo, dirigido a menores en situación o en riesgo de exclusión social en la comunidad autónoma de Extremadura. En esos espacios educativos saludables se realizarán actividades culturales, se realizarán actividades de ocio, se realizarán actividades de tiempo libre, se realizarán actividades de refuerzo educativo, con un servicio de desayuno y almuerzo que inciden de manera directa en dar cobertura a las necesidades que esos menores tienen y que participarán en estos espacios educativos saludables. La Junta de Extremadura destina 1 millón de euros de un crédito con la participación entre fondos autonómicos y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, y que se destinará a través de Cruz Roja para el mantenimiento, la puesta en marcha y la celebración y el desarrollo de los espacios educativos saludables. Se desarrollará potencialmente en 21 pueblos de la provincia de Badajoz y en 11 pueblos de la provincia de Cáceres. Se ha ofrecido por parte de la Dirección General de Política Social
a todas las poblaciones a través de los servicios de atención social básica y en todos aquellos municipios, en todas aquellas ciudades, en todos aquellos barrios que contasen con al menos 20 niños y niñas que tuviesen necesidad de coberturas de estas necesidades, allí es donde se ha puesto o donde se ha previsto poner un espacio educativo saludable. 32 poblaciones, como les decía, dirigidos a 980 niños de edades comprendidas entre los 5 y los 14 años de edad y también abierto a los menores de 5 años, cuando tienen 4 años, pero tienen un hermano que participa en el espacio educativo saludable. A las poblaciones se les ha pedido que pongan a disposición de Cruz Roja Española las instalaciones de ocio y las instalaciones educativas adecuadas, como en años anteriores. Y se intentará en todo momento que sean instalaciones que no siempre sean colegios, que no siempre sean instalaciones escolares, para que los niños, las niñas que tienen estas necesidades noten que hay diferencias entre el curso escolar y el espacio educativo saludable. Eso en algunas poblaciones será posible y en otras menos, pero al menos es lo que se ha pedido. Los espacios educativos saludables son también una fuente de empleo. 132 empleos directos son los que preveemos con estos espacios educativos saludables, más el desarrollo de lo que sería la economía local de la zona donde se implantan. Se van a desarrollar durante el periodo estival, comenzando el día 26 de junio y finalizando el 1 de septiembre. Y el horario de apertura de los espacios será de 9 de la mañana a 15 horas. Como novedad para el año 2017, lo realizaremos también en el periodo vacacional de Navidad, haciendo caso a una propuesta de impulso aprobada mayoritariamente por los grupos políticos en la Asamblea de Extremadura, y en ese periodo de Navidad se cubrirán las fechas que van del 26 al 30 de diciembre. Las actividades para Navidad se han diseñado en 2 campamentos, uno que se desarrollará en Valencia de Alcántara y otro en Don Benito. Y además se realizarán actividades puntuales durante esta época en las ciudades de Badajoz, de Plasencia, de Mérida, de Cáceres y de Almendralejo, y en los que preveemos que tengan una cobertura de 330 niños y niñas. Esto es lo que quería presentarles como espacios educativos saludables en su edición 2017 para mostrarles la voluntad y el esfuerzo de la Junta de Extremadura en la cobertura de las necesidades de estos niños y niñas. Le paso ahora la palabra al presidente de Cruz Roja, el presidente autonómico de Cruz Roja Española. Buenos días, señor consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, directora general de Políticas Sociales, Infancia y Familia, Carmen Núñez, distinguidas autoridades, voluntarios y voluntarias de la Cruz Roja. Como bien sabéis, la infancia es un grupo social dependiente y en pleno proceso de desarrollo, que se constituye como uno de los principales pilares donde trabaja nuestra institución en todos los lugares. Estos espacios, en los cuales debemos agradecer a la Junta de Extremadura el apoyo que vuelve a ofrecer a la Cruz Roja Española para el desarrollo en la región, están encaminados a atender a estos menores e inculcarles una serie de valores. Como bien ha dicho el consejero, no se trata simplemente de unos comedores escolares, sino que trabajamos 5 pilares fundamentales. El primero, el ámbito social, que es donde se trabajarán las sesiones con contenidos de promoción del ocio y el tiempo libre. El ámbito de la salud y el medio ambiente, donde proponemos
que esos niños sean coherentes con la actualidad en temas medioambientales y en temas de salud, el ámbito educativo, reforzando todo lo que vienen desarrollando a lo largo del año, el ámbito del ocio y el tiempo libre, ofreciéndoles esas actividades que suponen un entretenimiento lúdico que habitualmente no pueden realizar, y el ámbito familiar y comunitario, constituyendo con esto un proceso de integración de las mismas familias en estos espacios, los cuales ellos son los que nos aportan esas ideas o esas necesidades que tienen sus niños. Comentar que Cruz Roja apoyará tanto la economía social y de trabajo que estamos desarrollando, con un potencial humano de 300 voluntarios que apoyarán estas actividades en todo el ámbito regional. Y aparte de eso, también agradecer a todos los sistemas públicos, tanto de Policía Nacional, Guardia Civil, Plan Infoe, las diputaciones con sus parques de bomberos, la Unidad Militar de Emergencia, la cadena SER, importante, y los supermercados Día, que harán la donación de todo el agua que consumen estos niños en las distintas localidades de Extremadura. Estos niños, estos menores, ¿vale?, tendrán 3 vías de orígenes fundamentales, o bien los servicios sociales de base de los ayuntamientos, o bien también podrán venir por parte de la Dirección General, o bien a través de los programas propios que Cruz Roja Española sigue desarrollando durante todo el año para el apoyo y promoción de estos menores. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Preguntas? Muy buenas. He estado mirando los datos del año pasado. Hay 10 contrataciones más este año. ¿Hay? 10 contrataciones más Sí. que el año pasado. Sí. Pero hay 2 pueblos menos. Sí. Eso depende de que los servicios de atención social básica hayan detectado el número necesario de niños para constituir un espacio educativo saludable. Puede ser que lo que esté ocurriendo es que se agrupen algunos espacios de unos en otros, porque para unir a esos 20 niños que es necesario para constituir un espacio educativo saludable se tenga que realizar así. Sí. A ver, hemos tenido durante las 2 últimas ediciones solicitudes de poblaciones que luego no fueron capaces de alcanzar el número mínimo de niños para montar el espacio. Este año lo que hemos hecho es ampliar a estas poblaciones que al final decayeron y no pudieron fomentar este programa, y reagruparlas abriendo también comarcalmente algunas listas de espera, y nosotros nos encargaremos también de hacer las rutas para que los niños puedan desplazarse a la localidad más cercana donde estén los espacios. Las 2 contrataciones que aparecen de más es porque ya durante el año pasado empezamos con la iniciativa de contratar terapeutas ocupacionales para aquellos niños que tenían alguna necesidad especial, por motivos de discapacidad del tipo que fuera, motora, intelectual. Este año se contratan 2 terapeutas ocupacionales más, serán un total de 12, y aún no se ha hecho la selección porque queremos adaptarlos al perfil de los chicos con discapacidad que soliciten el espacio. Esas son las 2 contrataciones más que aparecen ahí. ¿De chavales con discapacidad? El año pasado no llegó al 3%, fueron muy pocos, pero también era la primera vez que poníamos en marcha la iniciativa. Puede ser que el año pasado sirviera de efecto llamada y este año tengamos más demanda, y queremos adecuar el perfil de los terapeutas ocupacionales que van a trabajar directamente con ellos al perfil de los chavales que soliciten. ¿Y los pueblos esos que este año no están, cuáles son? Pues ahora mismo no lo... Arroyo de la Luz era uno y ya. Guareña lleva 2 ediciones solicitando, pero decae siempre en el último momento porque nunca es capaz de conseguir el número de chavales. Entonces se reagruparán en las localidades cercanas, quizás aquí en Mérida. Y otra pregunta que no tiene nada que ver para el consejero, Sí. sobre la residencia de Torrecilla de Los Ángeles. Residencia de Torrecilla de Los Ángeles. Sí, ¿Qué que pasa? hoy había una concentración. Adelantaron, por lo que me han contado, adelantaron dinero y el ayuntamiento todavía no les ha devuelto dinero por una residencia. No tengo información sobre el tema. Vale. No puedo contestar. Gracias.
Esta agrupación que ha dicho por comarcas y tal, entiendo que en las grandes ciudades extremeñas, Badajoz, Cáceres, que tienen mayor población, habrá niños suficientes para hacer 2 o 3 grupos para distribuirlos por barrio, ¿vale? Desde el desconocimiento. Sí, de todas formas, cuando nosotros presentamos el programa de espacios educativos saludables, esto luego, a medida que lo vamos desarrollando, puede cambiar. De hecho, en el primer año que llegamos al Gobierno, había en Badajoz, hubo que ampliar el número de espacios educativos saludables porque en un momento determinado se llegó a incrementar la demanda, ¿no? Con lo cual, pues hay poblaciones que tienen varios, claro. Badajoz tiene hasta ahora ya concertado 3 centros escolares y en cada centro escolar hay varios espacios, hay varios grupos de niños. Don Benito también reagrupó en el mismo espacio educativo hasta 3 grupos de espacios educativos saludables. Yo tenía una duda sobre el tema de las Navidades. ¿Esos 2 campamentos es que se van a reagrupar a los niños en esos 2, los que lo soliciten? Sí. Cuando hemos intentado organizar, incluso en el periodo de Semana Santa, se ha intentado poner en marcha una iniciativa, pero es verdad que como son periodos mucho más cortos, también hay menos necesidad de conciliación, porque esto no es solo para aquellos niños que tengan necesidades por una situación de precariedad económica, sino por necesidades de conciliación familiar. Y es verdad que cuando las fechas son más reducidas tenemos muchas menos solicitudes, las familias lo demandan mucho menos. De hecho, en Semana Santa ha sido absolutamente inviable porque en realidad son 4 días de vacaciones y ha sido inviable ponerlo en marcha. La mejor manera de poder continuar con esta iniciativa para aquellas familias que sí siguen deseando participar en los espacios educativos saludables durante el periodo de Navidad, que puede ser un poquito más largo, es reagruparlos en 2 campamentos. Otra pregunta para el consejero sobre el reciente concurso de adjudicación del tema de las ambulancias, que lo acaba de ganar una empresa andaluza y ante las críticas que está habiendo por parte de los partidos de la oposición, porque lo deja de prestar una empresa extremeña que lleva muchos años. Con respecto a ese tema, lo más importante de todo es dar un mensaje de tranquilidad absoluta a todos y cada uno de los trabajadores de las ambulancias en la Comunidad Autónoma de Extremadura, porque se subrogarán, por ley, se subrogarán al nuevo contrato. Por lo tanto, no va a ir nadie a la calle. En segundo lugar, el procedimiento ha sido totalmente transparente, el procedimiento ha sido totalmente legal. El procedimiento ha sido totalmente automático en cuanto a los criterios de adjudicación. Los criterios de adjudicación permiten llegar a la conclusión de que esto no ha sido un concurso a subasta, no ha sido una subasta. El 55% del concurso es verdad que valoraba el precio, pero el resto valoraba otros criterios que suponían mejoras que entendíamos necesarias en los propios vehículos y en la dotación de esos vehículos en beneficio de los extremeños y de las extremeñas, que es lo que nos debe importar. Y quiero añadir además que por primera vez, este contrato incluye las cláusulas sociales como requisito de contratación especial. Y eso significa que los derechos de los trabajadores y trabajadoras están más blindados con este procedimiento de contratación que como lo estaban en el pasado. Con respecto a las críticas por parte de la oposición en relación a si estamos favoreciendo o no estamos favoreciendo a la empresa extremeña, decirle que lo mejor que podemos hacer para favorecer a las empresas extremeñas es hacerlas competitivas y que cumplamos con la legalidad. Por lo tanto, en ningún momento estamos faltando ni en ningún momento estamos contraviniendo ninguna de las cuestiones que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara,
ha expresado tanto en la oposición como presidente de la Junta de Extremadura. Lo que ocurre es que no podemos cometer ilegalidades, no podemos cometer irregularidades ante un contrato que es totalmente legal y un contrato que, sobre todo, lo que ha buscado es el bien de los extremeños y extremeñas en primer lugar, en su transporte sanitario terrestre, y en segundo lugar, con las cláusulas sociales, los derechos, asegurar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Y eso a día de hoy está asegurado para todos ellos. Sobre los espacios educativos saludables, el plazo es se prolongaba hasta el 1 de septiembre, pero el curso escolar suele comenzar 13-14 de septiembre, entonces Sí. ahí hay unos días que no hay cobertura. Sí, igual que dan las vacaciones el día 22 y empieza el día 26. Es decir, Preguntaba porque el año pasado creo que fue uno de los aspectos que se criticaron del programa. Hemos calculado las fechas teniendo en cuenta también que hay un periodo en el que los chavales están de exámenes en septiembre, aunque no empieza el periodo escolar, y coge un fin de semana por medio. En realidad, sin espacio educativo saludable y que no sea temporada lectiva, solo son 2 días. Retomando la pregunta de la compañera sobre las cláusulas sociales, ¿en esas cláusulas sociales se incluye el mantenimiento del salario del año pasado o es a la baja? pues, ¿O es a la baja? Digo, a lo mejor los trabajadores que se subrogan mantienen su puesto de trabajo, pero ganan menos. Convenio colectivo vigente, es lo que dice la cláusula social. Y que yo sepa, si hay firmado un convenio colectivo, es el que está vigente. Convenio colectivo vigente. Otro de los aspectos de las cláusulas sociales son condiciones medioambientales. Otro de los criterios de las cláusulas sociales son las incorporaciones de trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Y otra de las cláusulas sociales es todo lo que tiene que ver con la igualdad de género. Pero en ese sentido, el convenio que existía ahora es un convenio regional, como al ser la única empresa que había, que era como una especie de cooperativa de pequeñas empresas, era un convenio regional. Ahora los trabajadores van a tener que coger el convenio de esta nueva empresa. ¿Qué tipo de convenio es? No entiendo la pregunta. A ver, hay convenios que son o sectoriales o de empresa. Aquí, al ser la única empresa que había, Sí. era empresarial, ya no es la misma empresa. Ahora se tendrán que acoger al convenio de la nueva empresa, entiendo. Al convenio que tengan vigente en el momento actual los trabajadores. Claro. Si se ha firmado el convenio. ¿Más? Muchas gracias a todos.